Estamos grabando. Bueno, hoy vamos a hablar de glicólisis y vía de las pentosas. Igual ustedes ya tuvieron esta clase, así que tienen que tener ya un poco de nociones. Vamos a hablar de dos vías que toma la glucosa desde que entra a la célula. La primera, la glicólisis. Bueno, del ingreso de la glucosa a las células se fosforila la célula en el carbono 6, pasa a ser glucosa 6-fosfato. Y a partir de la glucosa 6-fosfato podemos seguir distintas vías. Podemos claro, romper esta molécula para obtener dos moléculas de piruvato y con el objetivo de ingresarlas a la mitocondria y obtener más ATP. Podemos moverla a la vía de las pentosas, que es una vía para generar unas coenzimas que nos sirven para la biosíntesis de distintas moléculas. Podemos generar glicógeno, que es este polímero de carbohidratos que tenemos los animales para almacenar energía eh, a partir, claro, como todos estos carbohidratos. Si se acuerdan, esto de los enlaces alfa 1,4 y cada 10 carbonos una rama que es alfa 1,6. Ya, bueno, la construcción de esto es la glicogenogénesis, la ruptura es la glicogenólisis. Además tenemos la generación de glucosa, a partir de otros intermediarios metabólicos, y eso se llama gluconeogénesis. Y bueno, las que vamos a ver ahora son glicólisis, cómo se rompe la glucosa de nuevo para obtener dos moléculas de piruvato. Eh, la glucosa tiene 6 carbonos y claro, los piruvatos tienen, cada molécula tiene tres carbonos. Y después vamos a ver la vía de las pentosas. Entonces, vamos a partir con glicólisis. La glicólisis es esta vía metabólica que nos sirve para generar piruvato a partir de la glucosa. Y acá está bien como delimitada en este color más celeste. Eh, Inicialmente vamos a hablar de glucosa, pero también se pueden unir otros azúcares en distintos puntos a partir de la vía, y vamos a ver cómo se unen otros azúcares a partir. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver al final. El objetivo de esto es generar piruvato. El piruvato después ingresa a la mitocondria, se transforma en otra molécula que se llama acetilcoenzima A, y que va a ingresar al ciclo de Krebs. Los ácidos grasos también hacen un poco del mismo mecanismo, solo que ellos pasan directo a la mitocondria, y si son muy grandes pasan al peroxisoma, ya que los ácidos grasos de cadena larga se rompen en el peroxisoma. Pero los ácidos grandes que no tienen la cadena tan larga pasan a la mitocondria y también pasan a generar acetilcoenzima A, pero esto es por un proceso distinto que se llama de beta oxidación. Ya, pero eso es como para el dato para que lo tengan ahí. Entonces, en la generación del piruvato, o sea, de la acetilcoenzima A, que ya vimos que se puede generar a partir del piruvato o de ácidos grasos, va a ingresar al ácido, o sea, al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Eh, sobre el ciclo de Krebs, en la próxima clase les voy a mostrar el rap del ciclo de Krebs. Si es que no lo conocen, lo recomiendo al tiro. Hay canciones para aprenderse esta cuestión, es medio enredada, pero es entretenida. Eh, Y bueno, el objetivo del ciclo del ácido cítrico es generar estas NADH, que son coenzimas, que son transportadoras de electrones, se les llama, son moléculas transportadoras de electrones, eh, que transportan electrones, tienen electrones y que se pueden oxidar, o sea, perderlos. Y el NADH tiene la función de liberar, digamos, estos electrones en una serie de moléculas transmembrana en la mitocondria, lo que se llama la cadena transportadora de electrones. Si han escuchado el término, que también se llama como la fosforilación oxidativa. El objetivo de pasar los electrones eh, a través de estas moléculas es generar el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana, y ese bombeo de protones genera una energía de gradiente que después me permite generar ATP a partir de esta energía de gradiente. ¿Ya? Entonces, el objetivo final claro, de todo esto, de la ruptura de la glucosa, de generación de piruvato, de generación de acetilcoenzima A, estas moléculas que están acá en el ciclo del ácido cítrico se tienen que oxidar. Entonces las oxidamos, hacemos que pierdan electrones y las pasamos a estas coenzimas que se llaman NADH.
estas coenzimas que se llaman NADH, después se oxidan también, o sea, pierden los electrones, generamos, la pasamos por la cadena transportadora de electrones, generamos finalmente ATP, ¿ya? Y un dato así muy importante, así primer dato que no se les puede olvidar en la vida, es que este proceso dentro de la mitocondria necesita la presencia de oxígeno, ¿ya? Es un proceso que ocurre, es un proceso aeróbico, ¿ya? Ustedes, si se acuerdan de la fórmula de la respiración celular, que dice como 6 o ¿cómo era? No, C6H12O6 más 6O2, más 6O2, o sea, 6 más oxígeno, es igual a 6CO2 más 6H2O más energía. Ya, no sé si estoy hablando puras cuestiones, pero acá pueden ver exactamente de dónde viene cada una. ¿Ya? A partir del ciclo del ácido cítrico se generan moléculas de CO2, de gaseoso, y usamos el oxígeno entonces, que repito, el oxígeno tiene que estar, y a partir del oxígeno se genera agüita. ¿Ya? Cuando nosotros le entregamos, ¿y esto por qué? Porque al oxígeno le entregamos los electrones, o sea, reducimos el oxígeno, después lo unimos a a otros átomos de hidrógeno y generamos agua, ¿ya? Estos son los pasos que tiene la glicólisis. Estas dos diapositivas que están acá. Puse varias fotografías, varias imágenes, varias figuras de la glicólisis. Al que le sirve, a la que le sirve, le sirve. Porque hay distintas, hay unas que son como más gráficas, que tienen acá como dibujados las moléculas las modificaciones que van ocurriendo a las moléculas y todo eso. Hay otras que son más de nombres y que quizás sirven más para aprenderse claro, como los nombres de las enzimas o qué es lo que ocurre en cada parte de la glicólisis, etcétera. ¿Ya? Este esquema es de Leninger y el profe, bueno, no sé si bueno, es un profe distinto, pero supongo que igual se debe basar en el Leninger, que es el libro como la Biblia de bioquímica, eh, y que define, claro, la glicólisis como teniendo dos fases. La primera es la fase preparatoria, en la que se fosforila la glucosa, acá estamos usando un ATP, y después, bueno, vamos a usar otro ATP para convertir finalmente esta glucosa en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y que el gliceraldehído 3-fosfato, después en la fase como de paga, no sé, si sería como la traducción, eh, va, claro, va a sufrir distintas modificaciones, va a ir cambiando de nombre, por supuesto, la molécula, y vamos a ir generando también ATP. Entonces, acá yo entiendo que se llama preparatoria porque acá estamos usando dos ATP, y de paga porque acá, claro, fruto de esta inversión, digamos, estamos obteniendo 4 ATP en total. Acá me dice 2 ATP porque son un ATP por cada molécula de esta. Y son dos porque, claro, como las rompemos la glucosa en dos, tenemos dos moléculas de 3 carbonos y esas empiezan claro, a ir por esta vía. Entonces, esta es la descripción de la figura. Dice que hay dos fases de la glicólisis, que por cada molécula de la glucosa que pasa, claro, por la etapa preparatoria, que es la que está en la diapositiva anterior, hay dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se forman, ¿ya? Que es esta con la que parte la fase de pago, digamos. El piruvato es el producto final, ¿ya? Y eso también muy importante. Por cada molécula de glucosa, 2 ATP se consumen en la fase preparatoria y 4 moléculas de ATP se producen en la fase de paga. Ya, entonces tenemos 2 ATP netos por moléculas de glucosa que se convierten a ver, voy a dejar esto acá, que se convierten a piruvato, ¿ya? Y bueno, lo que hace acá es ponerme numeritos y señalizarme como ya, esta es la enzima 6, es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Estas son cosas que uno se tiene que aprender lamentablemente em, en este punto de la vida, los nombres de las moléculas y de las enzimas, ya, pero igual a veces los nombres de las enzimas son bien lógicos. Como vamos a ver
después cuando expliquemos ya bien qué es lo que ocurre en cada fase. Y es importante, ¿y por qué le recalcaba lo de que el piruvato ingresa a la mitocondria con oxígeno? Porque, y acá siempre les van a hacer la diferencia entre la situación aeróbica y anaeróbica. La glucosa va hacia piruvato y este proceso se llama glicólisis, ¿ya? Hasta acá se llama glicólisis. Y si hay oxígeno, el piruvato puede ingresar al ciclo de Krebs. Eso se va a llamar ciclo del ácido cítrico. Y ahí le puse un check de que sí se puede. En cambio, si no hay oxígeno, la glucosa llega hasta piruvato y la glicólisis la podemos tener. Obtenemos finalmente los 2 ATP netos por moléculas de glucosa acá, pero no podemos ingresar al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. ¿Y para qué necesitamos el oxígeno? Para que me reciba, y acá me voy a volver, para que me reciba los electrones que están acá. Entonces acá se lo resumí un poco en un párrafo con mucho texto. Les pongo que la presencia del oxígeno permite al piruvato ingresar a la matriz mitocondrial y el ciclo de Krebs, con la consecuente generación de más transportadores de electrones, ¿ya? NADH y FADH2 son transportadores de electrones. NADH, y acá quizás lo pueden marcar, es una coenzima, y el FADH es un grupo prostético. O sea, el FADH es una molécula que se une muy fuertemente digamos, a la apoenzima, a la parte proteica de la enzima, y la NADH es una molécula que no suena tan fuerte y que puede transitar por aquí y por allá. Bueno, ya, entonces, perdón, con la consecuente generación de más transportadores de electrones y por ende una producción de ATP muy importante, ¿sí? Que de hecho el ingreso a la matriz mitocondrial, el bombeo de protones y todo eso me van a generar finalmente más de 30 ATP por molécula de glucosa ingresada. Y como lo recuerdan, en la glicólisis obtenemos 2 moléculas de ATP neta por molécula de glucosa ingresada. Entonces, claro, mucho más eficiente, digamos, el proceso en presencia de oxígeno. Al contrario, la glicólisis por sí sola solo produce netamente 2 ATP por moléculas de glucosa ingresada, pero su velocidad es mucho mayor, ¿ya? Y acá ojo porque la velocidad es mucho mayor a la glicólisis, lo que me permite obtener cantidades gigantes de ATP en momentos cortos, ¿ya? Y así es como los ejercicios anaeróbicos, digamos, pueden realizarse, ¿ya? Bueno, así como en situaciones que requieren un importante aporte de energía de manera inmediata, se recurre al metabolismo anaeróbico. La consecuencia negativa del metabolismo anaeróbico, además de su baja eficiencia, viene la fermentación láctica. ¿Ya? Y otro concepto que tienen que tener acá claro, la fermentación láctica, que es el proceso en el que se genera ácido láctico al reducir piruvato, debido a una ausencia de moléculas de oxígeno que se puedan reducir. ¿Ya? Esto quizás suena medio extraño, así que voy a volver un poco acá. En la glicólisis, yo voy a obtener moléculas de NADH, que es un transportador de electrones. Entonces vamos a oxidar esta molécula, vamos a pasarle los electrones al NADH, ¿ya? Y el NADH lo que va a hacer es pasar a la mitocondria y entregar los electrones a la cadena, la cadena transportadora. NADH tanto proveniente del ciclo del ácido cítrico como desde la glicólisis, desde fuera de la mitocondria. Hay distintos procesos digamos, de paso de NADH hacia la mitocondria, y eso también lo vamos a ver un ratito más. Lo importante es que este NADH tiene que entregar los electrones a alguna parte. Y cuando no hay oxígeno, no puede entrar a la mitocondria porque no hay quien los reciba, no hay quien reciba los electrones. Entonces, el NADH se me va a empezar a acumular. Y como efecto de que el NADH se me acumule, la célula va a decir, bueno, tengo que seguir obteniendo energía, entonces voy a tener que seguir haciendo glicólisis, ¿ya? Entonces voy a tener que seguir realizando todos estos procesos, vamos a generar ATP, ya estamos generando ATP, pero NADH, estamos llenos de NADH. Entonces, ¿qué hacemos con el NADH? Bueno, el NADH se lo devuelven al piruvato, ¿ya? Entonces, van a reducir el piruvato, o sea, le van a dar electrones, y van a generar una molécula que se llama lactato o ácido láctico, y esa es la fermentación láctica. Entonces, se va a empezar a acumular acá el ácido láctico, y bueno, como buen ácido va a empezar a bajar el pH de la célula. Y como efecto de bajar el pH de la célula, van a generar distintas alteraciones a nivel funcional de, no sé, distintas moléculas. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Alguna duda?
No, Ya, bueno. Dale. Francisca, ¿tú no? ¿Tampoco? Puedes escribir por el chat si no tienes para hablar. Pero me interesa que quede clarito. Bueno. Entonces, seguimos. Estos son, de nuevo, otro esquema. Les dije, hay hartos esquemas. De hecho, acá hay uno que hice yo que es como esquema resumen. Que tiene, claro, los nombres de la molécula. Entonces, acá quizá ayuda más visual, no sé, más visualmente, porque el otro está como sobrecargado. ¿Cuáles son las distintas reacciones que hay? Lo primero es que la glucosa ingresa y la fosforilamos a glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y eso es un paso que ustedes conocen, que es realizado por dos enzimas, una que se hace en todas las células del cuerpo menos las del hígado, que se llama la exoquinasa, ya que es una quinasa, o sea, fosforila moléculas, y en este caso me va a fosforilar la glucosa. Entonces acá tenemos cómo ocupa el ATP, y uno de los grupos fosfatos del ATP va a pasar a estar dentro de la glucosa, y en el carbono 6, entonces se va a llamar glucosa 6-fosfato. La glucoquinasa es exactamente lo mismo, pero tiene distinta cadena, y esto pasa en el hígado. Ojo, que acá la flechita va en un solo sentido. Entonces, esta reacción es fisiológicamente irreversible, ¿ya? Esto es importante porque los puntos que son fisiológicamente irreversibles, o sea, los que tienen la flechita solo para un lado, acá en la cabeza va la flecha para los dos lados, pero esta tiene solo en una, estos van a ser los puntos de regulación de la glicólisis. Y ahí esto también lo vamos a enfatizar después, pero para que lo tengan ahí claro, hay tres puntos de regulación. Acá, entre glucosa y glucosa 6-fosfato, acá, entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato, que también tiene una flechita, y acá, en el fosfonol piruvato hacia el piruvato, ¿ya? Para que lo tengan así como se los adelanto, ¿no? Y bueno, después la glucosa 6-fosfato, que va a tener ahora un fosfato en el carbono número 6, va a sufrir un proceso de isomerización. Entonces vamos a usar una enzima que se llama isomerasa. Fosfoexosa isomerasa, le dicen acá en el esquema. Claro, una reacción reversible, entonces vamos a generar un cambio desde mi carbohidrato aldosa, que es una glucosa, hacia un carbohidrato cetosa, como la fructosa, ¿ya? El fosfato se va a mantener en el mismo carbono, solo vamos a cambiar la configuración para que ya deje de ser una glucosa, sino vaya que sea una fructosa. Una vez que tenemos la fructosa 6-fosfato, entonces en la segunda reacción, que es fisiológicamente irreversible, vamos a usar otro ATP, ¿ya? Con otra enzima quinasa, que va digamos, a unirle un grupo fosfato a esta fructosa 6-fosfato, y me van a generar fructosa 1,6-bifosfato. Reacción catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 1. Importante punto de regulación también. Y bueno, después entonces tenemos fructosa 1,6 bifosfato, o sea, una fructosa que en el carbono 1 tiene un fosfato y que en el carbono 6 tiene otro fosfato, entonces tiene dos fosfatos en total. Y esta enzima la vamos a partir en dos, por una enzima que se llama aldolasa, y vamos a generar dos moléculas, una que se llama gliceraldehído 3-fosfato y uno que se llama dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato nos sigue abajo de digamos, en la glicólisis. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer otra isomerización y pasarla hacia el gliceraldehído 3-fosfato. Otra enzima que se llama isomerasa. Esta se llama triosa fosfato isomerasa. Entonces, acá hay como dos enzimas metidas, una que rompe la fructosa 1,6-bifosfato hacia el gliceraldehído 3-fosfato y hacia dihidroxiacetona fosfato. Y en segundo lugar, otra enzima que me va a pasar desde el dihidroxiacetona fosfato hacia el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Luego, desde el gliceraldehído 3-fosfato, vamos a tener, y acá, un punto importante, vamos a tener una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Le vamos a sacar electrones y los vamos a poner en nuestra coenzima, ojo, coenzima, el NAD.
NAD más. Y cuando el NAD está reducido, va a generar, va a ser una, o sea, va a cambiar de nombre y se va a llamar NADH nomás, como eso, ¿no? Catalizado por una enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, si se dan cuenta un poco los nombres de la enzima, parte con el nombre de la molécula a la que cataliza y después dice deshidrogenasa. Y como recordarán de lo que hablamos de enzimas en el inicio, las deshidrogenasas son las enzimas que catalizan las reacciones de óxido-reducción. Entonces vamos a tener ya las quinasas que fosforilan, las isomerasas que mueven las moléculas, o sea, como que reordenan los átomos de las moléculas, ya, pero tienen la misma fórmula como química. Las quinasas de nuevo, isomerasa, ¿ya? Entonces ya, ahora tenemos una deshidrogenasa que va a catalizar una reacción de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, de nuevo una reacción que va a ser bidireccional, y me va a generar NADH. Y acá es un punto importante, va a generar NADH. Como efecto de esta oxidación, el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a llamarse 1,3 bifosfoglicerato. Desde el bifosfoglicerato va a llegar una enzima que se llama fosfoglicerato-quinasa, o sea, también va a catalizar digamos, el paso de grupo fosfato, ya, o la fosforilación de una molécula, pero en este caso, la quinasa va a fosforilar el ADP. Entonces va a sacar un grupo fosfato desde el 1,3 bifosfoglicerato, le va a sacar un grupo fosfato y va a generar ATP. Como resultado de esto vamos a tener una que se llama 3-fosfoglicerato. O sea, acá vamos a sacar el grupo fosfato del carbono 1. Tenemos nuestro 3, de nuevo, reacción reversible. Nuestro 3-fosfoglicerato, ahora lo vamos a hacer otra isomerización por una enzima que en este caso se llama mutasa, fosfoglicerato mutasa, y vamos a cambiar el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Y ahora tenemos el 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato está en una reacción, me parece, de hidratación. O sea, acá le metemos agua al 2-fosfoglicerato y vamos a tener una nueva molécula que se llama fosfonolpiruvato. Y ahí esta reacción va a estar catalizada por la enolasa. Y desde el fosfonolpiruvato, otra quinasa, que esta se llama piruvatoquinasa, y está en el tercer punto de regulación importante porque la reacción es fisiológicamente irreversible. La quinasa va a ser algo parecido a lo que hacía la fosfoglicerato-quinasa, o sea, va a catalizar la fosforilación del ADP. Y va a usar el grupo fosfato desde el fosfonolpiruvato y lo va a pasar hacia el ATP. Entonces vamos a tener acá, vamos a llegar finalmente hacia la molécula del piruvato. Entonces, esos son todos los pasos desde glucosa hacia piruvato. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a fosforilar la glucosa, vamos a cambiar la glucosa y ahora se va a llamar una fructosa, vamos a isomerizarla, vamos a fosforilarla de nuevo, vamos a generar una molécula que se llama fructosa 1,6-bifosfato. Esta molécula la vamos a romper en dos, vamos a generar finalmente, ya después de esta isomerización, vamos a generar dos gliceraldehído 3-fosfato que van a seguir esta vía, que se van a reducir, o sea, vamos a generar acá unos transportadores de electrones, vamos a generar ATP a partir desde estas moléculas, vamos a pasar los grupos fosfatos que están, claro, digamos acá en estas moléculas, y finalmente vamos a generar el piruvato. Como son dos moléculas de gliceraldehído fosfato y hay dos generaciones de ATP en esta vía, vamos a generar finalmente 4 ATP. Entonces, usamos al principio 2 ATP, vamos a generar 4, entonces el ATP neto por molécula de glucosa ingresada a la glicólisis, 2 ATP. Y acá está mi resumen, que tiene más o menos lo que les acabo de decir. Espero que entiendan la letra. Les puse en rojito las acciones de la enzima, ¿ya? Como los nombres de las enzimas que me dicen su acción. Entonces vamos a tener la exoquinasa y la glucoquinasa. Y acá les puse que la glucoquinasa es en el hígado. De ATP pasa a ser ATP. Entonces primero uso ATP y acá hay otro uso de ATP. Esta es una reacción irreversible en condiciones fisiológicas. Y acá le puse. Y acá está parte de la regulación. La exoquinasa es inhibida por su producto. O sea, si yo tengo glucosa y paso mucha glucosa hacia glucosa 6-fosfato, esta generación, no sé, digamos, excesiva quizás de glucosa 6-fosfato va a hacer a la exoquinasa, le va a decir ya, detente por favor. Y listo. Ese es el primer punto de regulación.
Y bueno, acá tenemos isomerización aldosacetosa, la fosfoxosa isomerasa, que eso también se los mencioné, que es la fosforilación en condiciones fisiológicas irreversibles de la fosfofructoquinasa. Acá me faltó ponerle el 1, ¿ya? Acuérdense que acá hay un 1. Después les puse que la reacción esta, glicaldehído 3 fosfato deshidrogenasa, es dependiente de NAD, que es la coenzima, y acá vamos a generar transportador, digamos, de electrones, el NADH, y después vamos a generar ATP en el 1,3-bifosfolicerato, y después en el fosfonilpiruvato, ese piruvato, también vamos a generar más ATP. Y ahí está, le puse también, en ausencia de oxígeno, el piruvato reacciona, digamos, acá con el NADH, genera NAD solito, o sea, acá, para poder seguir eh, oxidando al gliceraldehidrofosfato, y va a generar lactato. Y la enzima que cataliza eso se llama lactato deshidrogenasa. Les resalto los nombres de las enzimas porque es un poco, eh, digamos, son un poco obvias. Como, la primera hay una fosforilación, entonces una quinasa. Después cambia la glucosa a fructosa, entonces una isomerasa. Después hay otra fosforilación, entonces otra quinasa. Después la aldolasa, ya que este nombre es medio raro. Que me parece que era una hidratación. De hecho, según este esquema, se dice, no, tiene una etapa de hidrólisis, ya, una hidrólisis. Después, eh, ya, rompemos la fructosa en dos por la aldolasa. Ya, claro, es por eso etapa de hidrólisis, ya, porque se rompe la molécula en dos. Después, una reacción de oxidación, entonces una deshidrogenasa, una reacción de fosforilación a este ATP, entonces una quinasa, después una mutasa que me cambia el 3-fosfolisirato al 2-fosfolisirato, después una enzima que se llama enolasa y está medio rara, y acá sí está la deshidratación, y después otra quinasa, ¿ya? Entonces igual como un poco de aprenderse el nombre y la mecánica, pero son puros nombres al final. Si entienden la razón del nombre, como que debería hacerse un poco más fácil. Eh, ya, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo una pregunta, ¿todo eso genera el piruvato o tiene que llegar ahí, como unirse? ¿Cómo? ¿Cómo todo eso genera piruvato? Sea, ¿toda esa etapa es para que se una el piruvato o todo eso es para que como que genere el piruvato? Eso, todo esto es para generar el piruvato. Ah, ya. Sí. Acá, mira, acá muestran como más específicamente el monito de la molécula. Pero acá tenemos la glucosa, que se fosforila en el carbono 6, que se isomeriza, y acá me muestra cómo se rompe la generación del glicaldehído y de la hidroxiacetona fosfato. Y desde acá también me muestra acá la oxido, acá le saco un grupo fosfato, acá tiene dos, ahora pasa a tener uno, después la isomerizo de nuevo, la hidrato, no mentira, la deshidrato, ahí está, una deshidratación, y después le saco el último ATP, y ahí está, ese es el piruvato. Ah, ya. Sí queda un poco más claro con las moléculas ahí. Gracias. Una, ninguna otra pregunta. Bueno, voy a proceder entonces. Yo les mencioné que había otros puntos, o sea, ya, claro, no es solo la glucosa, también hay otros azúcares que existen en la dieta, ¿ya? Entonces, también de estos van a entrar a distintos puntos. Este esquema, eso sí, bueno, este es un esquema del Leninger, así que por eso lo pongo, porque es como el Leninger y todas van en el Leninger, pero yo no encuentro, no me queda muy claro este esquema. Entonces, acá hay otro, que este me lo pusieron en mi clase y lo encuentro mucho más, claro, menos menos cargado de imágenes y todo eso, como que me permite más concentrarme en las moléculas en sí. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el glicógeno vamos a romper el glicógeno, vamos a tener una molécula que es la glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato, bueno, la convertimos a glucosa 6-fosfato y estamos al otro lado. La lactosa es un disacárido
que contiene, claro, está formada por dos monosacáridos, uno de galactosa y uno de glucosa. Entonces la glucosa pasa de glucosa a glucosa fosfato como siempre, y la galactosa se transforma hacia glucosa 1-fosfato y después la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. La maltosa son dos moléculas de glucosa, entonces las dos pasan acá. La manosa se fosforila y después pasa a ser una fructosa. La sucrosa, sucralosa, me parece que es la traducción, es una molécula de glucosa y una de fructosa. Y la fructosa pasa a fructosa 6-fosfato directamente, y la glucosa, bueno, glucosa 6-fosfato y después fructosa 6-fosfato. La verdad es bien dinámico, o sea, es como los que son glucosa pasan a glucosa 6-fosfato, excepto las que vienen de glicógeno, que pasan primero a 1-fosfato y después a 6-fosfato. Y los otros monosacáridos, no sé, pues la galactosa pasa de glucosa a 1-fosfato. La manosa a fructosa y la fructosa sola a fructosa 6-fosfato. También puede pasar a fructosa 1-fosfato y después formar dihidroxiacetona fosfato o glicerol de fosfato ya, pero esto es como el esquema general, en verdad. Yo tampoco creo que sea importante aprendérselo de memoria. Cualquier cosa está ahí, siempre está acá en la presentación. Ya, y acá les pongo este esquema que les marca un poco más gráficamente cuáles son los puntos de regulación. Podemos ver que la mayoría de las reacciones son reversibles y catalizadas por la misma enzima, ¿ya? Tenemos acá ¿qué está? Entre glucosa, la fosfo, no sé cuánto, ya, isomerasa, ya da lo mismo. Que una reacción reversible. Acá hay otra reversible, y acá hay otras reversibles, pero las que no son reversibles son las que tienen como esta pequeña de óvalo, no sé. Y me muestra primero la enzima que me cataliza, que participa de la glicólisis, o sea, de la ruptura desde la glucosa hacia el piruvato, que acá tenemos la hexoquinasa, la fosfofructosa, o sea, fosfofructoquinasa 1, y la piruvatoquinasa, y tenemos el paso de vuelta, el que ocurre cuando nosotros vamos a catalizar la reacción de gluconeogénesis. Entonces ahí vamos a tener la piruvato carboxilasa, ya fosfonolpiruvato carboxiquinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa, glucosa 6-fosfatasa. Y eso lo vamos a ver supongo que en otra sesión. No sé si se la habrá mencionado ya el profe ahí, pero ahí veré si tengo la presentación. La presentación de glicólisis la tienen, porque creo, ahora que lo pienso, me pasaron la de ciclo Krebs y el catabolismo de lípidos y de aminoácidos, pero no sé si, supongo que también debe estar disponible. ¿Ah? Y también está. Buena, ¿me la pueden mandar también, por favor? Ahí la revisión del grupo. Ya. Ya. Entonces, de nuevo, ahí más gráficamente estos son los puntos de regulación. Eh, voy a dar me voy a dar, en verdad, 5 minutos, no sé, de descanso para ir al baño, toda la cuestión, y vengo al tiro para hablar y para resolver esta incógnita que les debe estar carcomiendo la mente, que es, ¿qué hacemos con el pH? ¿Ya? Así que vengo al tiro.